En RTVC, conversemos en paz. En Conversemos en Paz hemos querido entrevistar, conversar con personas que nos ayuden a reflexionar sobre tantos temas que se vienen para esta sociedad una vez se firmen los acuerdos de paz. No solamente se trata de la paz con las guerrillas, se trata sobre todo de entender que esta sociedad va a sufrir una gran transformación. Pero siempre se habla de la paz territorial, de la participación de municipios, de las autoridades locales. Pues quisimos aprovechar que en Colombia existe un municipio, San Carlos, Antioquia, donde a partir de la gestión de una alcaldesa que se llama María Patricia Giraldo Restrepo, una mujer campesina que fue personera, que se formó allí en una vereda, en una escuela de la vereda del pueblo, y decidió que cuando llegó al poder iba a reconstruir la confianza de los ciudadanos, porque solamente así podría darle una vuelta a la página y empezar el posconflicto. Quisimos hablar con ella en el marco de la formación de los alcaldes que la ESAP prepara cada año para que los burgomaestres que asumen el poder el 1 de enero del año 2016 tengan todas las herramientas para este periodo de transición. Esta es una conversación con una mujer valiente, una mujer capaz, una mujer que logró la transformación de su municipio y que se convierte en un ejemplo no solamente para quienes están al frente de las administraciones, sino para los habitantes de todas esas zonas del conflicto que entiendan que sí hay una posibilidad de salir de la violencia y empezar a vivir en paz. Bienvenidos. Este es un espacio que hemos creado con el apoyo de RTVC, de la señal institucional, y que tiene por objeto generar unos espacios de conversación distendidos, informales, donde se intercambian temas que nos suscitan reflexiones sobre el tema de la paz. Hoy aquí frente a ustedes, señores alcaldes, alcaldesas, gobernadores, gobernadoras y funcionarios en general, vamos a hablar de la paz real, de la paz aplicada al territorio. Pero vamos a hablar primero, María Patricia, de su historia. Después de todos estos años, ¿usted cómo recuerda el camino de la vereda a la escuela cuando tenía que empezar en sus primeros años a calmar esas ansias de liderazgo y de conocimiento que querían y que su familia se esperaba para que estuvieran allí? ¿Cómo era esa vida en San Carlos? Bueno, un saludo para usted, Alejandra, para Carmenza, para todos ustedes, alcaldes, alcaldesas, gobernadores electos. Muchos éxitos en esa gestión que inician a partir del 1 de enero del año 2016. Alejandra, lo recuerdo con mucho cariño y sobre todo con mucha emoción porque en esa época estábamos estrenando escuela. Veníamos de una escuela en un estado pues muy difícil en su infraestructura, pero cuando inicié el primero, en el año 89, mi primaria, habíamos cambiado de escuela, entonces lo recuerdo con mucho cariño, con mucho ánimo, porque cuando uno es un niño campesino, pues ir a la escuela es de las cosas más maravillosas que le pasa, aparte pues de todas las labores que uno hace en la finca, en ayudar en las labores a la mamá, al papá, en recoger el café, en ordeñar las vacas, en todo lo que hace un niño campesino normal de Colombia. Entonces tengo un grato recuerdo no solamente de la vereda que me dio nacer, sino de la escuela donde aprendí a leer y a escribir. Marta, una de las hermanas de María Patricia, se puso en la tarea de reconstruir su vida, de hacer su biografía, porque aquí tenemos a una líder que además que acaba de ser premiada como una de las líderes por Colombia Líder, esta organización de muchas, en la que confluyen otras organizaciones, pero además fue Premio Nacional de Paz en el año 2011 y ha participado también en muchos otros escenarios donde se han premiado la excelencia, la gestión. ¿Quién es María Patricia? Marta, su hermana, y sus amigos de San Carlos le hicieron este video.
En este encuentro en el que están ustedes representando cada municipio de Colombia, motivados por la pujanza de una raza, la esperanza de su gente, el arraigo a su pueblo, su resiliencia, su anhelo de paz y reconciliación y el don de transformar territorios, es preciso hacer mención de una digna embajadora de todas esas virtudes que ustedes, líderes gobernantes electos, poseen. Una mujer valiente de corazón, fuerte como las murallas, pero sensible en su alma, una mujer tan natural como su tierra, la que desde niña amasaba, tan auténtica como sus raíces que la amarran a su gente. Una mujer que nace fruto del amor que tienen los hogares colombianos, que se arrulló con los pájaros y correteó por las montañas de la vereda Santa Rita, olfateando el aroma del café, fruto del esfuerzo de sus padres para sacar adelante su familia. Esa mujer que cuando niña iba a la escuela de su vereda con los pies descalzos, desafiando los pantanosos caminos que la conducían, donde de manera desprevenida ni ella lo sabía. Luego, como quien avanza a paso lento pero seguro, debió asistir al colegio urbano. El esfuerzo era mayor, el camino era más largo. Cambiaba su hogar de lunes a viernes por un hogar de apoyo, donde muchos adolescentes campesinos comparten el sueño de salir adelante. Todos los lunes se despedía de ese calor de madre que una adolescente necesita aún más que su propio alimento. Pero era ella misma la que la inspiraba a tomar el camino. En su morralito no solo iban sus sueños, sino los de su madre, que nunca pudo estudiar, aun siendo su mayor anhelo. Y fue así como la vida, con todo y sus dificultades, le fue formando carácter. Posteriormente, la cruda violencia la lanza a una selva de concreto con las reducidas oportunidades que un desplazado pudiera tener. Pero la fe en Dios, la esperanza, el amor por su familia y esas ganas de superación que toda mujer colombiana tiene, permitió que cursara sus estudios universitarios en Derecho. Son más años de lucha y formación hasta lograr afianzar sus conocimientos y adquirir experiencia que le permitiera regresar al pueblo a servir a su gente. Y aunque la violencia, con la cara manchada de sangre, de dolor y de confrontación, quiso romper su arraigo, esta mujer sacó fuerzas para anclarse más fuerte, porque si bien los vientos soplaron en otra dirección, ella regresó a su tierra. Quien creyera, con más ganas, con más fuerza y con la plena convicción de poder reconstruir en terrenos que, aunque parecían áridos, nunca perdieron su fertilidad. Esto es su gente, sus ganas, sus necesidades de sobreponerse al conflicto. Gente que, aunque los rondó la muerte, pudieron pasar la página y al lado de esta mujer escribir una historia de paz y reconciliación. ¿Y usted le ayuda a su esposa a cocinar o no? Y le hago también. Sí. Ay, tan bello. Yo cocino también. Sí. Motivada por la injusta suerte de miles de paisanos que, como ella, corrieron de pavor y además no encontraron una sola oportunidad, hizo de su experiencia una herramienta a disposición de ellos. Desde la personería municipal lideró el proceso de retorno masivo, articulando la institucionalidad para el restablecimiento de sus derechos. Cuatro años más tarde, el reconocimiento a sus capacidades, la gratitud, la confianza y el cariño de las familias retornadas hicieron que continuara liderando la reconstrucción de territorios como alcaldesa municipal, desde donde se desempeña actualmente con el reconocimiento local, departamental y nacional. Mis más sinceros agradecimientos a mis campesinos, a las juntas de acción comunal, a sus presidentes. Hoy es un día histórico para San Carlos.
Su administración ha tenido un enfoque de reparación integral y transformadora. El retorno al campo se ha consolidado posicionando a San Carlos como líder de líderes en procesos de restablecimiento de derechos. Los pobladores hoy tienen una mejor calidad de vida y unidos han construido un camino de esperanza para decirle a Colombia que la paz sí es posible, construida desde los territorios cuando nace en el corazón de su gente. Crece con la transparencia y voluntad de un gobierno y se consolida con oportunidades. Conociendo sus capacidades, su trayectoria, su gestión y el reconocimiento institucional que tiene esta gran mujer líder, estamos seguros que llegará muy alto y que sea cual sea el próximo peldaño que María Patricia escale, lo escalará también San Carlos, Antioquia y Colombia, porque su proyecto de vida es ser constructora de paz. Podríamos invertir tiempo escribiendo de ella, dedicar páginas, tejer oraciones como se tejen los sueños, pero difícilmente se agotarán las palabras para agradecer su existencia, su trabajo, su esfuerzo, las horas de dedicación que perteneciéndole a su familia decide entregarle a su comunidad, porque sencillamente tiene la capacidad no solo de amar, sino de ver edificios donde muchos ven ruinas, porque su motor de vida es la sonrisa tímida, enorme, pero agradecida que se escapa con los rostros de cada campesino, que le deja ver que es posible con su trabajo dejar semillas que tarde o temprano darán su fruto y será ejemplo para tantos colombianos que como ella soñamos con alcanzar la paz y la reconciliación para Colombia. Por todo esto, María Patricia se convierte en un referente para todos ustedes, líderes gobernantes electos, que hoy tienen la oportunidad de responder a esa esperanza de cada pueblo, de cada hogar, de cada colombiano, con la ejecución de un gobierno honesto, que articule las instituciones y propicie alianzas público-privadas para lograr confianza y progreso para su gente. Gracias a ustedes y a María Patricia Giraldo por enseñarnos que la vida es mejor que el cine. Es una obra de arte en movimiento eterno y gracias a Dios por haberlos hecho del mismo material con que se tejen los sueños. Y ustedes tienen la fortuna de tener una mujer que ha representado a San Carlos por su inteligencia, por su decencia, por su elegancia, por su persistencia, por su transparencia, por su calidad como ser humano. Y ha tenido la sabiduría, la inteligencia, y eso significa ser un líder, de ser capaz de convocarnos a todos nosotros para que trabajemos juntos. San Carlos es un ejemplo perfecto. Si hay un municipio que sufrió la violencia, es el municipio de San Carlos, y hoy es el ejemplo de una buena reconciliación, el típico ejemplo del posconflicto exitoso es el municipio de San Carlos. Y así es como quisiéramos que se comportaran todos los municipios. Ustedes son la esperanza para Colombia, porque ustedes serán los líderes constructores de paz y reconciliación. ¿Cómo llegó la violencia a San Carlos? La violencia llegó al municipio de San Carlos en el año 2008, cuando entraron los paramilitares desde la zona del Magdalena Medio. 98. Perdón. 98. En el año 98, cuando entraron los paramilitares por la zona del Magdalena Medio y empezaron una confrontación intensa con los grupos guerrilleros, con el ELN y con las FARC, una violencia que devastó el territorio, que quedó totalmente desolado, porque éramos casi 26.000 habitantes y nos desplazamos 20.000, es decir que quedaron un poco más de 5.000 habitantes en el territorio. Casi todas las veredas quedaron deshabitadas, se generó una siembra de minas antipersona por parte de los grupos armados ilegales, más de 600 homicidios, más de 350 desaparecidos, es decir, todas las formas de violencia posible sucedieron en el municipio de San Carlos. Y en medio pues de esa violencia, la gente y la mayoría salimos desplazados y llegamos a la ciudad de Medellín, muchos, y allí tuvimos que enfrentar un mundo desconocido,
un mundo donde no había empleo, donde habían muy pocas oportunidades y sobre todo porque no había una costumbre del campesino de estar en las grandes ciudades del país. ¿Por dónde se regó la gente de San Carlos? ¿Por toda Antioquia? ¿Y de qué manera desde la alcaldía de Medellín, desde la gobernación de Antioquia también, empiezan, digamos, a atenderlos o a identificarlos en el momento en que poco a poco las cosas empiezan a apuntar hacia allá? María Carmenza. Muchas gracias por la invitación. En la época pues que está señalando Patricia, fue una época muy dura, pues no solamente en Antioquia, sino en muchas partes del país. Esa fue, digamos, el oriente antioqueño fue particularmente afectado y efectivamente hubo una gran cantidad de población que salió y se regó no solamente por Antioquia y Medellín, sino que también fueron a otros lugares. Estaba San Carlos, pero en el oriente está Granada, por ejemplo, que viajó gente hacia la costa atlántica y otros hacia Cali, pero en general la población de San Carlos se ubicó mucha parte en Medellín, tienen una colonia muy grande en Medellín y digamos había también en ese momento un trabajo muy bonito también de la gente del oriente donde digamos ellos mismos se recibían. En esa época no estaba tan claramente establecida digamos toda la ruta de atención a víctimas. Sí, ya vamos para allá. La característica geográfica de San Carlos aportó de alguna manera o fue una razón por las cuales los grupos armados llegaron allá. Claro que sí, recordémosle a todos los alcaldes que inicialmente San Carlos aportaba el 30% de la energía para todo el país antes de que existieran otras hidroeléctricas y a raíz de eso pues obviamente los grupos armados lo vieron como un territorio muy propicio para sentarse allí y por eso surgieron allí las guerrillas, pero en su momento cuando se inicia la incursión de los paramilitares querían desplazar de allí la guerrilla, tomar el territorio ellos, entonces la característica que ha tenido el municipio de ser un municipio hidroeléctrico de Colombia también fue muy apetecible por los grupos armados ilegales. ¿Y los habitantes de San Carlos cómo aprovechaban o cómo participaban, digamos, de esa actividad económica, de la energía? ¿De qué manera estaban vinculados, digamos, los pobladores con este potencial del municipio? Bueno, hay que decir que en su momento cuando llegaron las hidroeléctricas, pues obviamente el hecho de adquirir esas tierras para poder construirla, pues desplazó también mucho ciudadano y le pagaron muy poco por el valor, por lo que realmente valían las tierras. Pero una vez se construyó la hidroeléctrica ha generado un gran desarrollo para el municipio con empleos directos, más de 300 empleos hacia la zona del corregimiento del Jordán y también obviamente para la economía del municipio y para los recursos que recibe por transferencias del sector eléctrico. Pero había un acompañamiento del Estado a lo que le pasaba a los pobladores de San Carlos cuando empezó toda esta incursión de la violencia, llegada de paramilitares, encuentro con el ELN. De alguna forma los pobladores sintieron en ese momento que estaban respaldados o se sentían abandonados y más bien solos en esta batalla. Si bien es cierto había un acompañamiento, la magnitud del conflicto que vivía San Carlos, el acompañamiento no era suficiente, porque incluso en muchas ocasiones nos quedamos incomunicados por el tema de las vías, porque en su momento volaron los puentes, hacían retenes la guerrilla y los paramilitares. Entonces así el Estado quisiera hacer todo ese acompañamiento, había también una emergencia en todo el oriente antioqueño, en todos estos municipios cercanos a San Carlos, Granada, San Rafael, San Luis, San Francisco, Cocorná. Entonces era una tragedia humanitaria y no era suficiente la institucionalidad para atender todas estas dificultades que estaba viviendo nuestra población sancarlitana. Y de hecho, para las personas que nos desplazamos, en su momento lo importante era conservar la vida y era indispensable llegar a un lugar que uno se sintiera seguro y la mayoría nos fuimos para la ciudad de Medellín.
En RTVC, conversemos en paz. Mirando aquí pues la diapositiva, hay que decir que la tragedia de San Carlos no fue solamente la desintegración de los grupos familiares, el tejido social, sino que ahí, como lo vemos, los puentes, las vías, las escuelas. Ahí vemos un niño en una de las escuelas en el proceso de retorno que ni siquiera la escuela tenía techo, ¿cierto? Entonces, en el tema también administrativo se atrasó el municipio, o sea, la violencia que se generó en el municipio es como cuando se prolonga una noche oscura, larga por mucho tiempo, pero hoy ya estamos en ese amanecer tan bonito y tan esperanzador. Pues hablemos entonces de ese amanecer, que es de lo que se trata, aprovechar la presencia de los mandatarios que van a asumir el poder también, obviamente, en San Carlos. ¿Cómo se empieza a gestar ese resurgir y ese amanecer en San Carlos? Usted llega a la alcaldía, primero decide meterse en política, gana por 48 votos en una elección donde se habían presentado además solo mujeres como candidatas, gana por 48 votos y empieza a gobernar. ¿Qué es lo primero que hace y cómo proyecta usted su trabajo para convertir a San Carlos en el municipio que es hoy? Claro, recordemos en este momento que tenemos 14.500 personas retornadas de las 20.000 que fuimos desplazadas. Entonces, lo primero que había que hacer era un plan de desarrollo que recogiera esas necesidades de nuestra población que fue víctima del conflicto, pero también de esa población resistente al conflicto, de esa que se quedó allí en el territorio y que no vio otra opción para irse a otro lugar. Entonces empezamos con unas estrategias muy importantes, como la primera es la seguridad, pero no una seguridad entendida como un policía y un soldado al lado de cada ciudadano, sino una seguridad donde la fuerza pública se volviera amiga del ciudadano de a pie, del campesino que está retornando al Contento, a Santa Rita, a Cocalito, y generamos esos espacios que hoy han creado esa confianza a través de jornadas de salud realizadas por el Ejército, a través de convites que el Ejército nos ha ayudado para reconstruir escuelas, para reconstruir vías, para reconstruir viviendas, a través también de días del campesino donde participa la fuerza pública, en las actividades lúdico-recreativas, en las navidades comunitarias, en las asambleas de asocomunal, siempre donde están nuestros 80 presidentes de juntas de acción comunal, allí también está la fuerza pública haciendo acompañamiento, y también con los niños y los jóvenes generamos una estrategia de la policía cívico-juvenil, es decir, enamoramos el ciudadano de a pie de nuestra fuerza pública, y una fuerza pública mucho más humana, mucho más cercana a la comunidad, y eso ha generado todo un cordón de seguridad alrededor de San Carlos, donde hoy ningún sancarlitano quiere saber nada de ningún grupo armado ilegal, y por eso hoy podemos decir que gracias a Dios San Carlos no tiene presencia de ellos. Tenemos las dificultades normales de un territorio, en hurto, en microtráfico, en violencia intrafamiliar, pero hoy ningún sancarlitano con esta estrategia de seguridad que creamos quiere saber nada más de los grupos armados. ¿Podría señalar algo sobre el tema de la seguridad? Mire, lo que señala la alcaldesa es una cosa muy importante, digamos, porque esa es toda la construcción de ciudadanía y legitimidad, digamos, de un territorio donde ocurrieron muchos hechos atroces, digamos, que volvieron muy ilegítimo el Estado, ¿cierto? El Estado pequeño. Entonces, eso que ella señala es muy importante. Pero esto tiene otra vertiente que era la que hablaba Pardo ahora, que es, digamos, difícil y que, pues, que tiene unos retos y que nosotros nos vamos a enfrentar todo con eso. En este momento, además, en ese momento no había legislación, digamos, con que empezar a hacer desminado, con que empezar, digamos, a revisar en qué condiciones estaban o no estaban esas veredas, ¿cierto? Entonces, digamos, ahí hay otro ámbito de la seguridad, que es el ámbito de la seguridad que tiene que ver propiamente con el tema de minas, que tiene que ver, en ese momento también tenía que ver con el tema de cultivos ilícitos y tenía que ver con la presencia permanente de grupos armados ilegales al margen de la ley, ¿cierto? Estos asuntos se ha ido avanzando enormemente, digamos, en ellos, en los escenarios del país.
no tanto en el tema de minas antipersona, que es una cosa a la que muchos de ustedes se van a ver enfrentados y que, digamos, ahí hay posibilidades de otros trabajos. En el tema de la seguridad y más aún en el modelo de seguridad que usted plantea, María Patricia, pienso en la confianza y en esa confianza que se había roto en el Estado, en la legitimidad del Estado, en la confianza de los ciudadanos en que se pudieran mejorar esas condiciones y en la confianza en la fuerza pública. Estas acciones de conjunto restablecen esta confianza. ¿Es por ahí de alguna forma donde el Estado puede ganar legitimidad a través, digamos, del acercamiento de los ciudadanos con la fuerza pública? Claro que sí, esa confianza, Alejandra, es fundamental porque San Carlos, por ejemplo, no fue ajeno a los falsos positivos, San Carlos no fue ajeno a lo que pasa o ha pasado en muchas partes del país, donde la fuerza pública era muy amiga de los paramilitares. Entonces había que acercar el ciudadano a la fuerza pública y eso fue lo que logramos. Y logramos eso de una manera que hoy ningún sancarlitano quiere saber nada de los grupos armados ilegales. Piden presencia de ellos en todas partes. Si pasa algo en San Miguel, ahí mismo los están llamando, nos están llamando a nosotros. ¿Y cómo se dio el proceso con la fuerza pública? ¿Cuáles fueron esas primeras conversaciones que se tenían con quienes iban a llegar al municipio y se iban a encargar de la seguridad? Bueno, cuando inicia todo el proceso de retorno se nos presenta una dificultad muy grande en el territorio para poder que el Estado también haga ese acompañamiento con los diferentes programas, y es que el territorio estaba minado. Entonces se hace necesario articular acciones desde el gobierno local, departamental, desde el municipio de Medellín, desde donde tuvimos un gran apoyo, y desde la Presidencia de la República para iniciar con ese desminado, donde la gente comenzó a darnos la información, dónde estaban ubicadas las minas en el municipio, en qué escuelas, en qué caminos, en qué carreteras. Entonces ese fue como el primer acercamiento que hay entre la fuerza pública y que empieza a generar confianza con el ciudadano que retorna a las veredas y a los corregimientos de San Carlos. Pero las condiciones para el retorno, primero el interés de la administración para poderlo gestionar, de los ciudadanos para querer regresar. Y siempre la pregunta es, ¿en qué condiciones? Entonces se encuentran con un municipio ¿en qué estado? ¿Dónde está la vivienda, los servicios, la educación, la atención psicosocial? ¿Cómo se estructura todo este andamiaje para recibir a 16.000 ciudadanos que se han ido? ¿16.000 eran? 20.000 que se habían ido de San Carlos. Bueno, sí, se encuentra un municipio devastado por la guerra, con toda su destrucción, como dices, y hay que empezar unos programas y unos proyectos de recuperación también de esa infraestructura, porque si bien es cierto, es muy importante el acompañamiento individual a cada familia o a cada persona que quiere retornar, también es importante una vía para llegar a la vereda, una escuela para que los niños estudien, un puesto de salud para que preste el servicio. Entonces iniciamos en el plan de desarrollo, quedó plasmado toda esa reconstrucción del municipio de San Carlos, y ha sido muy importante la capacidad de gestión del gobierno local. Lo primero, manejar bien los recursos, unos recursos manejados con honestidad, y que esos recursos que tiene el municipio los podamos multiplicar haciendo gestión con el gobierno nacional, con la unidad de víctimas, con el DPS, con EPM, con Cornare, con ISAGEN, con la gobernación de Antioquia, y logramos juntar, como lo dijo ahorita el gobernador de Antioquia, tuvimos la capacidad de juntar todas estas instituciones porque generamos confianza en el manejo de esos recursos para que hoy le podamos dignificar la vida a muchas familias víctimas, pero también para reconstruir ese territorio en el tema de puentes, vías, en toda esa infraestructura que se perdió y que acabaron los grupos armados ilegales. ¿De qué plata hablamos? Estamos hablando en este momento que hemos ejecutado alrededor de casi 200.000 millones de pesos en estos 4 años, y contándoles que el municipio no tiene por año sino 20.000 millones de pesos de presupuesto, es decir que hemos crecido el presupuesto casi en un 600%. 200.000 millones de pesos a un municipio de 20.000 habitantes que tiene por presupuesto 20.000 millones al año. O sea, si se hubiera quedado en el presupuesto del municipio 20.000 por año, habría hecho no solamente casi la tercera parte de lo que alcanzó a hacer, y eso con gestión y con proyectos en coordinación con la gobernación y con el gobierno nacional y con una cantidad de entidades, ¿verdad?
¿En qué se gastó la plata, alcaldesa? ¿Cuáles son los proyectos? Hablemos en concreto. Bueno, lo primero en el retorno, en llevar esas familias a las veredas y a los corregimientos. Obviamente nos faltan muchas por atender. Segundo, en una reactivación del campo y en una recuperación de la infraestructura, en puentes, en vías, en escuelas y en puestos de salud. Usted tiene ahí en la presentación un listado de cosas concretas, de subestaciones, de plantas. Hablemos en concreto de esas obras, porque eso da ideas. Claro que sí. Sí, Alejandra, ahí podemos ver en la presentación el corregimiento del Jordán, el corregimiento donde estuvo asentados los paramilitares, ellos allí vivían, y allí hicimos una reparación integral y transformadora, porque dejamos el corregimiento y sus personas en mejores condiciones que cuando se fueron desplazados. Entonces allí, por ejemplo, dejamos la planta de tratamiento de agua potable, dejamos la subestación de policía, dejamos un centro de desarrollo infantil, dejamos un puesto de salud mejorado y dotado, hicimos mantenimiento de vías, pavimentamos vías urbanas, construimos viviendas, además dejamos saneada un tema de una placa polideportiva que no tenían dónde hacer actividad física los habitantes. Eso es lo que llamamos una reparación transformadora, porque logramos la intervención en lo individual con proyectos a nuestras víctimas, pero también generamos todo un desarrollo allí en este corregimiento para que le mejorara la calidad de vida a nuestros ciudadanos. ¿Y qué pasó con los paramilitares que ahora están regresando y son excombatientes que ya pasaron por todos sus procesos de justicia y llegan allí a ese mismo corregimiento o a este mismo municipio para hablar de esa otra dimensión que tiene el reencuentro en San Carlos entre quienes generaron la violencia y quienes fueron víctimas de esa violencia? Claro, aquí hablamos de memoria, reconciliación y reintegración. 40 de ellos se quedaron en el territorio, 40 de ellos se reintegraron a la vida civil, algunos de ellos estudiaron. Aquí, por ejemplo, tenemos uno de ellos que hoy es administrador público de la SAP y trabaja en la oficina de planeación. Tenemos otro que trabaja en la planta de tratamiento de agua potable del municipio de San Carlos. Es decir, mire hasta dónde ha llegado el grado de confianza con las personas que fueron reintegradas. Unos hicieron su bachillerato, otros pertenecen a una asociación de piscicultura que tenemos en el municipio, y ellos se han venido acercando a la comunidad, y la comunidad ha terminado por aceptar que estuvieron en un conflicto, pero que hoy ya son ciudadanos. En ese tema, las capitales, ¿cómo acompañan también este proceso con el tema, lo que tiene que ver con los reintegrados? En los procesos de retorno se tiene en cuenta, digamos, ese aspecto que muchas veces pareciera que es de miedo y de intimidación y de distancia. ¿Cómo se generan esos lazos de confianza ahí? No, nosotros lo que hemos trabajado básicamente es con víctimas del desplazamiento forzado, ¿cierto? Recuerde que esto es una ciudad capital, digamos, invirtiendo recursos de la ciudad capital en otros entes territoriales. Los programas de reintegración y estos programas de desmovilización tienen, digamos, otras lógicas de atención. Parte de eso es lo que obviamente hacen los municipios, pero digamos, con los acompañamientos globales, esto que te digo, un retorno finalmente termina siendo, digamos, todo un ejercicio de catapultar todo el tema del desarrollo local, ¿cierto? De todas maneras, eso integra a toda la población y sobre todo a la gente que se quedó, a la gente que no salió, a la gente que se ha llamado resistente, ¿cierto? Que ha sido tan duro para ellos que hayan tenido tan pocas cosas frente a eso. En RTVC, conversemos en paz. El tema de la articulación, o me estoy saltando algún primero hablamos del tema de la memoria. Hable de lo que usted quiere. Sí, de la memoria, por supuesto. De la memoria, de la reconciliación. Y acá en San Carlos pues hemos logrado trabajar con Corporación Región y con el Centro de Memoria Histórica, y hemos recogido en un libro que se llama San Carlos, Memoria del Éxodo en la Guerra,
donde recoge todo el ciclo de violencia que vivió el municipio, porque los ciudadanos necesitan saber por qué pasó la violencia y obviamente para que nunca más vuelva a pasar. Y hemos también capacitado gestores de memoria en el municipio, tenemos el Jardín de la Memoria, tenemos estos textos que ustedes ven acá en la pantalla, donde es una forma de hacer pedagogía de la memoria, y en esa memoria también está recogido todo este proceso de retorno, de cuáles fueron las circunstancias que los llevó a retornar y también todas las circunstancias que los llevó a irse de nuestro municipio. A entender también el tema del desarraigo, muy importante, porque irse del campo, irse de su finca a una ciudad principal donde no hay muchas oportunidades es muy difícil. Y a partir de todos estos elementos que hemos visto, de seguridad, de participación, de reconocimiento de las víctimas, de memoria, de reconstrucción del tejido social y del territorio en el tema de infraestructura, a través de todo eso podemos decir que hoy San Carlos es un municipio reconciliado y es un municipio en paz, donde le dice a Colombia que sí es posible construir la paz desde los territorios, pero cuando hay una clara convicción del alcalde municipal. El primer llamado a hacer esa construcción de paz es el mandatario local, la sociedad civil, las comunidades, los reintegrados a la sociedad también, y obviamente las universidades, los medios de comunicación, todos los que puedan aportar precisamente en esa construcción de paz, pero la persona encargada de articular esa construcción es el alcalde de cada municipio. El tema de la verdad es importante. ¿Cómo se ha tramitado la verdad en San Carlos de tanto dolor? Hay escenarios que le temen a la verdad y que creen que la verdad va a ser un actor que antes que aportar a la reconciliación va a aportar a generar más rencores, más venganzas, más resentimientos. ¿Cómo se tramita en San Carlos el valor transformador de la verdad hacia una reconciliación verdadera? Claro, hemos generado a través del Centro de Acercamiento para la Reconciliación un espacio donde se han sentado víctimas y victimarios, los victimarios a pedir precisamente excusas y perdón a nuestras víctimas, a contar qué hicieron en su momento. Muchos desmovilizados nos han ayudado a recuperar las personas que tenemos desaparecidas. Recuerden que son 350 de las cuales hemos podido identificar y entregar a sus familiares. Entonces yo creo que esa construcción de verdad se ha dado entre víctimas y victimarios y población en general, y ha sido muy importante la aceptación que la ciudadanía le ha dado a estas personas que se han reintegrado y que efectivamente los ve uno todos los días como el ciudadano común, dedicado a su trabajo, dedicado a sus labores y con una familia ya conformada. El tema entonces es clarísimo, en una población pequeña como San Carlos, pero con todo tipo de violencias, de dolores y de cicatrices que se han reencontrado para poder en una sola voluntad poder reconstruirse y poder dar hacia adelante la muestra de que desde la administración local, desde la gestión honesta de los recursos, y quisiera detenerme un poco en eso, porque vamos a llegar a un momento que además es muy interesante, porque si bien estas administraciones son las administraciones de transición, son las administraciones que también van a recibir los recursos del posconflicto. La plata de la paz no se toca, alcaldesa. ¿Cómo se garantiza que la plata de la paz no se toque? Bueno, generando administraciones participativas, generando administraciones cercanas al ciudadano, dándole la oportunidad a estas asociaciones y juntas de acción comunal que participen de la ejecución de esos recursos, generando esas jornadas de transparencia para que los ciudadanos acudan a mirar cómo se hace la contratación, invirtiendo esos recursos en esas causas olvidadas, por así decirlo, que tienen nuestros territorios, en ese puente que nunca se ha hecho, en esa vía, en esa escuela. Y obviamente la confianza se genera, Alejandra, cuando se habla con la verdad. Yo creo que ese es un llamado muy importante a todos los que hoy somos mandatarios locales, y de manejar esos recursos con mucha honestidad y diciéndole a la gente hasta dónde puede llegar también nuestra gestión, porque no somos omnipotentes, porque no tenemos la posibilidad de tener todos los recursos, pero si cogemos esos recursos
hacemos gestión y los multiplicamos, pues podemos hacer grandes transformaciones en los territorios. Alejandra, permíteme, yo digo algo sobre eso, que me parece pues como muy importante. Yo creo que si hay un modelo en este momento claro en el país, digamos, de cómo poder trabajar claramente con los recursos y hacer ejercicios prácticos de posconflicto, este es un modelo. Es decir, el modelo de los retornos y de las reubicaciones que le ayudan al ciudadano de a pie a que se vuelva a su territorio si ese es su deseo, o que la ciudad capital acoja a esta persona y defina claramente que ya la va a meter dentro de su dinámica territorial, ¿cierto? Para que vuelva a ser un ciudadano, que puedan tener la vivienda, que puedan tener la educación. Estos son recursos reales que se pueden aplicar en cosas reales. Este modelo en este momento funciona en el país, empezó a funcionar sin legislación, ahora tenemos el Plan de Desarrollo Nacional, tenemos una serie de posibilidades para poderlo hacer y digamos que este es el modelo en este momento más claro de posconflicto que hay para aplicar en un territorio, ¿cierto? Que era el sentido pues que tenía este conversatorio. En esos recursos hablemos de la articulación, de lo que también el presidente se refirió hace un rato, sobre la comunicación entre las regiones y el gobierno nacional, sobre encontrar realmente esa articulación efectiva y dispuesta que se puede encontrar. ¿Cómo articuló usted todo este pequeño milagro de San Carlos? Bueno, lo logramos precisamente generando una mesa de trabajo, y yo no sé si Carmenza se acuerda que cuando estábamos iniciando todo este proceso de retorno, que se nos presentó la dificultad de las minas, entonces nos tuvimos que sentar todos, venga, vamos a planificar el territorio y su retorno, y lo logramos también cuando construimos confianza. En la medida en que las instituciones nos fueron entregando los recursos y invirtiendo los recursos, pues en esa misma medida fueron apoyando más y más el municipio, y había una desventaja también, pero que nosotros supimos aprovecharla como una oportunidad, y es que en ese momento el Plan de Desarrollo Nacional pues obviamente no contemplaba todo el tema de construcción de paz territorial y reconciliación, pero nosotros con sabiduría y con sensatez pudimos desde nuestro sentir comenzar como a generar esas estrategias, esos proyectos y llamar a las entidades a ese apoyo. Y hay algo muy claro, Alejandra, en esto todo se sabe. Entonces la gobernación le cuenta a la alcaldía de Medellín, EPM le cuenta a Isagen, Isagen le cuenta a Cornare, y si hay esa buena articulación y esa buena imagen de un buen alcalde, de un buen líder, pues las instituciones no dudan en apoyar procesos. Bueno, esa construcción de buena imagen y de confianza tiene que ver también con la calidad de su liderazgo, de su claridad para hablarle a los ciudadanos, para enfrentar una situación como estas. Y al final yo quisiera como que cerráramos esta charla de ejemplos y de posibilidades reales de aplicar toda la normatividad y la participación y el entusiasmo que puede generar en una población reencontrarse a sí mismo después de un periodo de guerra, con algunos consejos para los alcaldes que vienen y que luego nos cuente usted qué se va a dedicar a hacer. Bueno, lo primero, el 1 de enero, cuando tomen posesión de ese cargo tan bonito que es convertirse en el alcalde o la alcaldesa o el gobernador de un departamento, es generar en la ciudadanía esa posibilidad de construir un territorio reconciliado y en paz. Y lo dijo ahorita el presidente de la República, y yo hago ese mismo llamado aquí en este espacio. Ya vivimos 50 años de conflicto, ya vivimos 50 años de destrucción, de necesidades y de dificultades. Ustedes son los alcaldes del posconflicto y en sus manos está la responsabilidad de construirla desde cada territorio, desde cada particularidad que tiene cada municipio y cada departamento, desde su cultura, desde sus necesidades. Hay que construir la paz territorial. Lo segundo, hablarles siempre con la verdad a la gente. Yo creo que eso es fundamental para construir confianza con el ciudadano de a pie y con las instituciones, para que el 31 de diciembre del año 2019, cuando entreguen sus alcaldías, pues se sientan satisfechos por ese deber cumplido.
Y por último, Alejandra, yo quería hacer una petición muy especial a todos nuestros mandatarios electos, y es que ayuden a nuestro presidente de la República en ese propósito, porque de verdad que es un acto heroico querer terminar con un conflicto de tantos años, ayudarle desde cada uno de sus municipios, con acciones, con la pedagogía como él se lo solicitó, porque a veces la gente tiene mucho desconocimiento de todo este proceso de paz tan importante que está viviendo el país, y finalmente en las manos de cada ciudadano va a estar la posibilidad de decir si se avalan o no se avalan esos acuerdos. Entonces es importantísimo ayudarle en ese propósito a nuestro presidente de la República. Y a los alcaldes de las ciudades capitales, de verdad, apostarle a esto vale la pena. Ponga cualquier cifra, y se lo voy a decir en los análisis que nosotros hemos hecho en la ciudad, vale 3 veces más sostener una persona en una ciudad que, digamos, hacer un retorno exitoso para alguien que lo quiera. Con esto no estoy diciendo que la idea sea sacar los ciudadanos de las ciudades. La movilización humana que hubo en este país fue muy grande. Mucha gente se va a quedar viviendo en las ciudades capitales. Las ciudades capitales tendremos que hacer esfuerzos para reintegrar estas personas y que puedan vivir con dignidad, pero también tendremos que hacer esfuerzos, digamos, importantes para que todos aquellos que se quieran ir se puedan ir en sus mejores situaciones, y ayudarle a las administraciones municipales locales más pequeñas a que puedan potenciar toda esa capacidad que ellos tienen con recursos y asistencia técnica. Digamos que esto no es una competencia obligatoria de los entes municipales, pero la paz territorial es la paz del municipio, porque el municipio es el que tiene al ciudadano demandando todos los días servicios. La diferencia que hay entre una ciudad capital y un municipio pequeño no es esa. En los dos niveles la demanda es exactamente igual, es tal vez en la capacidad técnica y en las rutas, digamos, institucionales que tienen. Entonces yo creo que aquí hay una posibilidad de verdad de juntar un montón de cosas para que la gente pueda vivir mejor, porque eso es la paz, que la gente tenga salud, que la gente tenga educación, que la gente tenga una vivienda. Ese es el sueño de todo el mundo y de cada uno de ustedes también, tener una casita, ¿cierto? Tener un pedacito de tierra, que los hijos estén contentos, eso es. Entonces, alcaldes y gobernadores, la tarea no es tan difícil. Y aquí tienen un ejemplo clarísimo de que se puede y de que hay posibilidad de dar la vuelta a la página y decirle, como decía la canción que nos han traído hoy los actores, adiós a la guerra. Muchas gracias.